Hola chicos, en este video veremos cómo calcular una mediana. La mediana también es una medida de tendencia central, la cual es muy fácil de calcular. Lo único que tenemos que hacer es ordenar los valores de menor a mayor. Si ustedes pueden ver estos datos, están ordenados del valor más pequeño al valor más grande. Una vez que los identificamos, vemos cuántos hay. Empezamos en el 1 y en el 7. Entonces eso quiere decir que aquí hay 7 datos. Por lo tanto, si nosotros lo partimos de manera exacta, es decir, aquí ponemos 3 y acá ponemos otros 3, el valor que queda en medio se conoce como mediana. Ahora, ¿qué sucede si esos valores en lugar de ser un número impar, terminan siendo un número par? Es decir, en este ejemplo hay 8 datos y cuando nosotros separamos en dos partes tenemos 4 de este lado y 4 otros de este lado. Entonces lo que sucede es que la mediana se encuentra entre los valores que están aquí, es decir, entre el valor 4 y el valor 5. Si nosotros pudiéramos dividir la mediana, entonces estaría posicionada en el valor 4.5. Cuidado con esto porque luego me ven videos o ven otras condiciones y resulta que creen que la mediana es 4.5 y no es así. El valor de 4.5 nos indica la posición de la mediana. Sin embargo, para poderla calcular, pues necesitamos el valor 4 y el valor 5, es decir, los que están antes y después de este. El valor 4 corresponde a un dato de 43 y el valor 5 corresponde a un dato de 35. Entonces, si nosotros hacemos un promedio con estos dos, encontraríamos el valor de la mediana, puesto que si hacemos un promedio con estos dos, encontraríamos el 4.5 del que estábamos hablando que era la posición. Entonces, promediando 43 más 35 y dividiéndolo entre 2, obtenemos el 39 que nos estaba diciendo aquí, que corresponde al valor de la mediana. Este ejemplo que viene aquí arriba en esta tabla 310 que viene en el libro Estadística para la Administración y la Economía de Lewin, pues es muy interesante porque si ustedes se fijan, este valor extremo es un 9. La mayoría de los datos están entre 4.2 y 5.1 y si esto estuviera en una recta numérica, luego por acá está el 9. Si esto lo hiciéramos con una media aritmética, pues la media aritmética quedaría muy separada porque hay un valor extremo. La media aritmética andará oscilando por este lado en 5.3 para ser más exactos. Entonces, ¿qué sucede? Ninguno de los valores es 5.3, están antes de 5.3 y también el 9 no lo es. Entonces la mediana nos permite o tiene esta facilidad de identificar de una manera más adecuada cuando los valores están sesgados tanto para la derecha o para la izquierda según el caso. Si en este ejercicio decidiéramos tomar la media aritmética, nos diría la media aritmética que es 5.3 y eso no representa a lo que realmente son los datos. Sin embargo, una mediana nos dice que es 4.8 y ese 4.8 sí representa lo que los datos nos están diciendo. Otra de las ventajas importantes de la mediana es que este valor pudo haber sido 1000 o pudo haber sido 500 o 20, no sé, lo que fuera, no importaría para el cálculo de la mediana no se alteraría, cosa que sí sucede con la media aritmética. Además, la mediana es muy importante porque podemos tener valores en escalas como las de Likert y calcular medianas con este tipo de escalas. Bien, para calcularla de manera agrupada, puesto que sucede igual con la media aritmética, si nosotros tuviéramos 1000 datos, imagínense tener que ordenarlos para poder calcular el valor central, pues lo más conveniente es agruparlos en una tabla de distribución de frecuencias en donde se tenga un acumulado con una frecuencia acumulada, una frecuencia absoluta, y podamos entonces hacer esa cuenta rápida y podamos irlos ordenando de un valor menor a un valor mayor según las clases o intervalos. Entonces, con esta formulita lo vamos a calcular en donde m es la mediana, n es el número total de elementos, la f mayúscula es la suma de todas las frecuencias de clase hasta la clase de la mediana y dice aquí bien claro, pero sin incluirla. Entonces vamos a sumarlas todas, que esa es la frecuencia acumulada, pero sin incluir la de la mediana. Luego la FM es la frecuencia de la clase mediana, la W es el ancho de intervalo de clase y el LM es el límite inferior del intervalo de la clase mediana. Ahora, aquí nos habla de un intervalo de la clase mediana y aquí también nos habla de una frecuencia de la clase mediana. Entonces,
¿cuál es esa frecuencia de la clase mediana? Pues es muy fácil de calcular y vamos a hacerla con este pequeño ejemplo. Aquí tenemos la frecuencia y voy a poner por este lado la frecuencia acumulada. Es decir, si ustedes recuerdan, aquí se pone el 78, luego este 78 se le suma con este 123 y nos da 201, este 201 se suma con este 187, da 388 y así sucesivamente para tener los siguientes valores. Entonces, como ya sabemos, pues nuestra mediana estará agrupada si tenemos una cantidad n de valores, pues estará agrupada separando la mitad hacia un lado, la mitad del otro y el valor que quede al centro. Y si no existe un valor al centro, pues se promedia con el que está antes y el que está después. El promedio de estos dos es el que nos da esa mediana. Sin embargo, pues aquí no podemos saber dónde está ese valor central. Es decir, aquí pues el valor tendría que ser separar 300 datos de este lado, 300 datos de este otro y bueno, agarrar el dato 300 y el 301 para con ellos promediar y encontrar el 300.5, ¿sí? Esto entonces pues resulta muy complicado de hacer puesto que no conocemos cuál es el valor 202 ni conocemos cuál es el valor 388. Entonces no conocemos los valores que están en este intervalo de clase, pero sí podemos identificar entonces con esa condición que en este intervalo se encuentra la mediana. Y bueno, esto lo podemos calcular donde decimos que el intervalo mediano estará posicionado con el número total de datos más 1 dividido entre 2. Si ustedes se fijan, los 600 más 1 entre 2 nos da 300.5 y esa es la posición en donde se encuentra la mediana. Ahora venimos a la frecuencia acumulada y buscamos el 300.5. En este caso en el 78 no está, en el 201 tampoco, en el 308 ya nos pasamos. Como ya nos pasamos, quiere decir que en este valor tiene que estar. Aquí en esta clase está el 202, el 203 y así hasta el 388 datos. Entonces, en este intervalo de clase es donde se encuentra mi mediana. Ahora, ¿cómo la calculamos? Pues con la formulita que viene aquí, que si ustedes recuerdan entonces, la mediana será igual a n, que es el número total de datos, que es 600, más 1 dividido entre 2, que son los 300.5 que ya habíamos calculado acá, menos la f mayúscula, que es la suma de las frecuencias anteriores a la clase mediana. Entonces esa suma es de 201, la tenemos aquí en la frecuencia acumulada anterior. Entonces pudiéramos pensar también que entonces AF es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, más 1. Esto va a estar dividido entre la frecuencia del intervalo mediano, esta frecuencia aquí, es decir, 187, multiplicado por la amplitud del intervalo, qué tan amplio está, y de la misma manera como se hace en la media aritmética, esto se redondea, es decir, de 100 a 150 hay 50 valores. Y finalmente, como dice aquí la formulita, se le suma el límite mediano inferior. Y ese límite mediano inferior es este 100, que bueno, lo voy a poner aquí más 100, ya no me ocupo en esta parte, pero vamos a sumar 100. Haciendo operaciones, pues en la parte de arriba de este valor nos queda 98.5 entre 187 por 50 más 100. Y eso operándolo, tenemos que la mediana, que normalmente se le pone una rayita aquí arriba, es de 126.35 dólares, ¿no? Porque la clase estaba en dólares. Espero te haya gustado este video y que hayas entendido los conceptos de la mediana, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Hasta la próxima.